Hola queridos estudiantes, hoy nos corresponde a la cuarta clase de CEPRE-UNAP. Vamos a hablar de las principales enfermedades infecciosas. Es toda una especialidad, sin embargo vamos a puntualizar lo que nos va a servir, los conocimientos a tener en este capítulo. Va a tratar de enfocarlo de tal forma que nos sirva, ¿no? Muy bien, mira, en la clase anterior hemos visto acerca de los factores determinantes de salud que eran la biología humana, que eran el estilo de vida, el medio ambiente y el sistema de salud, según Lalón, ¿no? Eh, Estos factores van a determinar entre la salud y la enfermedad, que se hacen en concreto mediante el huésped y el agente y el medio, ¿no? Los tres. El agente es el causante. ¿Quién es el agente que causa la enfermedad? Generalmente en este capítulo vamos a ver que son bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Que están en el entorno y tienen la capacidad de producir una enfermedad. El huésped es el hombre y tiene los componentes de ser susceptible, ¿no? ¿Quiénes son susceptibles? Por ejemplo, un factor edad. Los niños y los ancianos tienen mayor susceptibilidad a las enfermedades por el sistema inmunológico que está un poco más deprimido. La exposición, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que dependen de las personas que están más expuestas. Hoy, actualmente, por ejemplo, el personal de salud está expuesto al coronavirus. Entonces, un personal de salud está mucho más en contacto, más tiene factor de riesgo exposición, ¿no? Y el medio que se ve en el ambiente demográfico y todas las cosas que están aquí. Lo voy a dejar ahí, suficiente para tener una idea, ¿ya? Muy bien, al fijar que es agente causal es quien determina la enfermedad, ¿no? Quien determina, perdón, quien causa la enfermedad. La, eh, la infección es, eh, al decir infección es cuando ya ha ingresado el agente externo, el microorganismo, y se está manifestándose la enfermedad, ¿no? Y contagio es cuando una enfermedad puede transmitirse directa o indirectamente, como se ha visto esos términos en la clase anterior, y puede producir una enfermedad desde una persona hacia otra persona. Incubar, cuando un agente causal llega a un organismo y el tiempo que dura sin manifestar síntomas es tiempo de incubación. Por ejemplo, se estima que debe ser para el coronavirus el tiempo de incubación entre 5 a 7 días. Y entre 5 a 7 días, tiempo de incubación, a partir del séptimo día, se encuentran las manifestaciones, ¿no? ¿Qué es la infestación? Infestación tiene el mismo concepto que infección, ¿no? Pero se aplica a parasitosis. Perdón, se aplica a parasitosis. El ser infestado, por ejemplo, aquí vemos un parásito que está externamente, se llama ectoparásito, ¿no? Es el mismo concepto de infección cuando ingresa, ¿no?, a un organismo, sea externo o sea interno. Y sepsis generalmente cuando causa una infección generalizada manifestándose por fiebre, ¿no? Se está tomando aquí la temperatura. Asepsia sin gérmenes patógenos, porque gérmenes, microorganismos hay en todo el ambiente. Los gérmenes son ubicuos, están en todo lugar. Sin embargo, cuando no hay agentes patógenos, todo está felicidad, ¿no? Todo está bien. La epidemia, perdón, cuando los gérmenes producen una enfermedad en un lugar determinado y se incrementa el número de casos. Y enfermedades endémicas, esto tiene que ver justamente con el lugar, ¿no? Por ejemplo, el dengue, la malaria es endémico de la zona tropical, ¿no? De las zonas, ciertas zonas. Muy bien, vamos a ver acerca de las clases de agentes infecciosos. Vamos a ir desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Los priones, ¿qué son los priones? Son unas proteínas que se convierten en agentes causales, que causan enfermedades. Hay algunas enfermedades causadas por priones, que son proteínas. Por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas. Los virus, hay infinidad de virus que pueden ser ADN y ARN. El virus es mucho más complejo que los priones. Los priones son solamente proteínas.
En cambio, los virus son proteínas y un ácido nucleico. Este ácido nucleico puede ser ADN o ARN, jamás puede haber los dos, ¿no? Y las bacterias, que son bacterias, son células procariotas y ya tienen algunos organelos, por ejemplo, los ribosomas para la síntesis de proteínas y algunos organelos bastante rudimentarios. Los hongos ya son células mucho más desarrolladas, son células eucariotas, y aquí tenemos los parásitos, ¿no? Entre los protozoos y helmintos, que son ya células eucariotas. Muy bien. Enfermedades infecciosas producidas por virus, ¿no? Vamos por los virus. La gripe es muy causal, hay diferentes tipos, se llama serotipos o cepas de la gripe, ¿no? ¿Por qué es agente causal? Por virus de la gripe, A, B, C, D, ¿no? El contagio es directo, es un virus. El virus de la gripe es un virus. Es estacional, hay bastantes cepas, más de 100 cepas. Durante un tiempo, pues supongamos hay vacuna contra la influenza durante este año. Si este año estuvo este virus, para el siguiente año va a venir la vacuna de este virus. Cada año se va modificando las vacunas de los virus de la gripe. Por eso, porque los virus son, digamos, infinitos, ¿no? La varicela o viruela boba. Y el agente también es el virus de la varicela. El contagio es directo. Son unas vesículas, como unas bolsitas de agua, ¿no? Bastante dolorosas. Que la primera infección se llama varicela, que generalmente está en los niños. Cuando se da en adultos es mucho más agresiva. Pero cuando da la segunda infección, en el cuerpo se producen como unos surcos que se llaman dermatomas, ¿no? Y esto se llama varicela zoster. La varicela zoster es lo mismo que la varicela, pero la varicela es la primera infección y la varicela zoster es la segunda infección o infección tardía, crónica. No se cura, queda permanentemente en el cuerpo, inactivo. Cuando bajan nuestras defensas, aparece, aflora, ¿no? Y duele bastante. En la región se conoce como riwi. Muchos de ustedes quizás lo conocen, que es como riwi, ¿no? El sarampión, actualmente hay vacuna contra la varicela, a los 12 meses se vacuna. El sarampión, la gente también es el virus del sarampión, ¿no? Es una enfermedad exantemática bastante contagioso, que es difícil de poder distinguir así a simple vista, ¿no? Hay unas características en la boquita, tienen unas manchitas que se llama Koplik. Según eso podemos diferenciarlo, pero es muy difícil y es muy contagioso también, ¿ya? También, sin embargo, hay una vacuna también para el sarampión, por eso que no hay muchos casos, no se conoce, se llama SPR. A ver, vamos a ver algunas preguntas que había puesto tendencia. Por ejemplo, dice, ¿la gripe se transmite mediante? Ya, muy fácil, ¿no? Directa y fluye. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Bastante para fijar algunas cositas. ¿Cuál es lo falso? Dice, ¿cuál es la varicela? Es una enfermedad exantémica, si es cierto. Son preguntas que nos ayudan a fijar cosas, ¿no? Causa más frecuente de epidemias, cierto. En adultos es frecuente la varicela zoster, lo que le decía, ¿no? No es de contagio indirecto, es de contagio directo, ¿ya? Muy bien, seguimos con las enfermedades de los virus. La rubiola también es una enfermedad exantemática de contacto directo. Esta es una enfermedad catastrófica, ¿ya? Porque cuando se da en la gestante, cuando está con el tercer trimestre de embarazo, 6, 7 meses, causa muchas malformaciones en los bebés. Yo me acuerdo dice Shakira, dice, ¿no? Porque causa sordera, causa ceguera y problemas para el habla, ¿no? Incluso hay unas calcificaciones en el cerebro y un problema en el corazón. Es una enfermedad muy agresiva, muy catastrófica que gracias a Dios no hay mucho, ¿no? Actualmente por las vacunas. Las paperas también es muy frecuente, ¿no? En los varones, y se da cuando en adolescentes incluso puede causar esterilidad, ¿no? Pero no siempre, ¿ya? No siempre. No todas paperas causan esterilidad en los adultos. Cuando ya están adolescentes, cuando ya están formando los espermatozoides, sí pueden hacerlo, ¿no? Y hablar de SIDA es una enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
es sumamente complejo, ¿no? Causada por la gente que es el retrovirus, se transmite básicamente por flujos, ¿no? Flujos, todo lo que son fluidos, sangre, eh, flujos, semen, vía parenteral, ¿no? Inyecciones, todo eso. Generalmente sexual, ¿ya? Puerta de entrada del virus. Este es un retrovirus, es un virus con ARN, pero cuando llega al organismo se convierte en virus ADN, ¿no? Sumamente complejo, algunas ideas generales lo voy a ir dando más adelante, ¿no? El contacto es directo, básicamente directo, sexual y sanguíneo y parenteral, ¿no? Pero más de sexual, un alto porcentaje de sexual, ¿ya? Muy bien, hasta aquí les hice una mnemotecnia, como siempre les hago mnemotecnias, para recordarles todas las enfermedades víricas estudiadas hasta el día de hoy. Bueno, hasta hoy, ¿no? Y en este capítulo, los virus son muchísimos, pero se han seleccionado solamente algunos. ¿Y cómo te vas a acordar con una sola frase? Mira, la rubia Sara se va con gripe y paró con el virus del SIDA. Ahí está, rubiola, sarampión, varicela, gripe, parotiditis y VIH-Sida, ¿ya? Le puse el virus para que sepas que es un virus, porque te puedes confundir. ¿Y esa mnemotecnia de qué era? ¿De virus o de bacterias? No, la mnemotecnia es del virus. La rubia Sara se va con gripe y paró con el virus del SIDA, ¿ya? Muy bien, cogiendo esa frase puedes recordarte todos los virus estudiados hasta ahora. ¿Cómo fijamos? Vamos a fijar, mira. La rubiola se transmite mediante... La rubiola se transmite mediante... ¿Directa o indirecta? Es directa y es la más peligrosa, es la clave, ¿ya? Sí. Muy bien. El virus del VIH se transmite por fluidos, es un retrovirus, ¿cierto? Disminuye las defensas, ¿cierto? No tiene cura definitiva, es lo falso, ¿ya? Marca lo falso, no tiene cura definitiva. Se trata nomás por años. Hay personas que viven 20, 30 años y no manifiestan sintomatología en gran cantidad, se mantiene controlado. Se controla muy bien, pero no llega a una cura, ¿ya? Marque lo falso respecto a la parotiditis. Son preguntas informativas, si nos damos cuenta. ¿Es causado por mixovirus? Eso sí es cierto, ¿no? ¿Ataca a los niños entre 15 y 16 años? Cierto. ¿El contagio es por contacto directo? Claro. ¿Puede causar esterilidad en varones y mujeres? No, pues solamente en varones, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar a los testículos y las damas no tienen, pues, ¿no? Muy bien. Hemos terminado acerca de los virus, vamos a hablar acerca de las bacterias, ¿no? Algunas representativas, ¿no? El cólera, por ejemplo, el cólera fue una bacteria. Vibrio cólera es su nombre científico, ¿ya? Hay que diferenciar entre nombre científico y nombre común. El Vibrio cholerae es un agente causal que básicamente uno lo adquiere por los alimentos, la mala higiene, el agua no hervida, ¿no? Fue causante de pandemia en el 92, una pandemia como el coronavirus actual. En el 92, una pandemia a nivel mundial causó la gente ha fallecido por deshidratación, ¿no? Ahí está, el consumo bastante actúa en el intestino y produce una deposición líquida abundante, sumamente abundante, ¿ya? Muy bien. Vibrio cólera, su nombre científico. El vibrio cólera, pueden llamarlo el vibrio diferentes nombres comunes, pero su nombre científico se escribe así, vibrio cólera, ¿ya? La difteria. La difteria también es una bacteria que ya no se conoce mucho, no se presenta porque hay vacuna, ¿no? La DPT. Su nombre es Corynebacterium diphtheriae, así se escribe. Ese es el nombre científico, el bacilo de Loeffler. Su nombre común es bacilo de Loeffler. Tiene varios nombres, ¿ya? Es una membranita aquí en la parte de la boca, en la parte superior, posterior es una membrana así como esto, blanquecina, que causa tos. Muy, eh, una tos bastante compulsiva, digamos, ya, bastante catastrófica también esta enfermedad, como la tosferina, ¿no? Como tos convulsiva, tosferina. Esta tos perruna también se conoce. Da paroxismo de tos, tos y tos y tos y no le es que la bacteria tiene como una adherencia en el sistema respiratorio y el niño quiere toser para eliminar esa bacteria y no lo elimina, entonces tose, 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 tose
Y al toser elimina algunas y también se contagia, así se transmite, ¿no? Y esto puede causar, sumamente puede causar la muerte por insuficiencia respiratoria, ¿ya? Porque es una bacteria sumamente contagiosa. Se trata muy bien a tiempo, y por 15 días, pero es la Bordetella pertussis. Es muy, muy agresiva, ¿ya? Síndrome de Coqueluche también se llama. Muy bien. Enfermedades producidas por bacterias, también tenemos la tuberculosis. También es hablar de tuberculosis, es enorme. También afecta las vías, básicamente los pulmones, porque tiene que ver todo el cuerpo. Ahí yo he visto tuberculosis en piel, tuberculosis en vías urinarias, pero lo más común, tuberculosis intestinal, lo más común es tuberculosis pulmonar, ¿ya? Tuberculosis miliar también cuando abarca todo el organismo y llega al cerebro, ¿no? Pero la más frecuente, como le repito, es tuberculosis pulmonar, causada por Mycobacterium, así es su nombre, Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo, es larguito, larguito es un bacilo, se llama resistente, el tratamiento es largo, por 6 a 9 meses, y es contagioso. También se contagia, el contagio es directo. Muy bien, llegamos a las enfermedades de transmisión sexual, hay algunas representativas. Disculpen, la imagen es un poco agresiva, quizás grosera, pero quisiera que fijen, ¿no? Mira, la gonorrea prácticamente es el típico gota de pus en la uretra, ¿no? La uretra masculina, uretra femenina y los gránulos de pus. Esto se encuentra básicamente asociado a la clamidia, no se encuentra solo, ¿no? Entonces, mira, y esto es la gonorrea, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta, la Neisseria gonorrea causa esta enfermedad, ¿no? Gonorrea o blenorragia. Es muy, muy común. Actualmente se ve esto, es muy común, muy frecuente. Tiene que ver con la promiscuidad sexual de los jóvenes, ¿no? Básicamente juventud. La sífilis o lues es una enfermedad que yo he visto durante todo el tiempo, una sola vez. Ya no existe mucho porque es muy sensible a la penicilina, se trata muy bien. Son unas heridas como úlceras indoloras, por eso que pasan desapercibidas. Tiene varios estadios, tiene 3 estadios que puede llegar hasta el cerebro, ¿no? En los genitales femeninos y genitales masculinos unas úlceras, ¿no? Indoloras, limpias, parece es una herida limpia, en contraposición con la gonorrea, que es bastante dolorosa y purulenta, ¿no? La sífilis, el Treponema pallidum, que causa la sífilis, son unas úlceras limpias. ¿Ya? A ver, vamos a fijar algunas cosas. Señale cuál es bacteria, cuál no es bacteria. Vibrio es bacteria, Mycobacterium es bacteria, varicela no es, ¿no? Bordetella también sí es bacteria. Muy bien, entonces seguimos. ¿Cuál es causante de la blenorragia? ¿Cuál es la blenorragia? A ver, Neisseria, gonorrea, Treponema pallidum, Neisseria, ¿no? Perfecto. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cuál es parásito? Gonorrea, lues, la malaria es un parásito, ¿no? El dengue es un virus. Muy bien, enfermedades causadas por bacterias. Finalmente vamos a ir a la leptospirosis, que generalmente hay varias especies, pero la más frecuente es Leptospira interrogans. Es contacto por, básicamente, con roedores. Aquí hay bastante, los animales que tienen, incluso pueden tener las vacas, los cerdos, pero se asocia mucho a los roedores, ¿ya? Los roedores, ¿por qué los roedores? Porque los roedores están en las aguas residuales y esta bacteria se encuentra en las aguas residuales, ¿no? Entonces causa una enfermedad que se llama leptospirosis. Cuando se complica se llama síndrome de Weil, ¿no? Estas enfermedades causan síndrome de Weil. Hay un dolor en la pantorrilla característico en las personas. Es típico, casi una palabrita que se usa en medicina se llama patognomónico. Es característico. Tiene que haber eso para que sea leptospirosis, ¿no? Entonces esto básicamente por las condiciones higiénicas, ¿no? Había un caso quizás como anecdótico. Un turista se enfermó por leptospirosis cuando consumió una leche Gloria que no había lavado la superficie, ¿no? Y al hacer el estudio encontramos ahí heces de roedor, ¿no? En la leche. Entonces nosotros, a preparar nuestra leche, tenemos que lavar, es por donde vamos a hacer el huequito
para que salga la leche en el frasquito en el tarro de leche, tenemos que lavar eso, porque no sabemos las condiciones de almacenamiento, ¿ya? Entonces la leptospirosis es básicamente de quiénes y personas, de las personas que están en contacto con aguas residuales, de los gasfiteros, ¿no? Quizás uno va al campo y a veces tiene contacto con aguas residuales o roedores, ¿ya? Por eso de mantener limpio el medio, no hay roedores, no hay leptospirosis, ¿ya? Básicamente el roedor, la rata, ¿no? Porque todos pueden tener, pero la rata, en la orina de la rata se encuentra el leptospira viviendo de una forma natural. Muy bien, seguimos. Hablar de paludismo también es enorme, ¿no? El paludismo, malaria, hay dos, ¿no? Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. El falso, lo que yo me acuerdo así, el falso es el que te hace más daño, por lo tanto el falciparum es el que causa la muerte. Y el vivax es bien vivo y queda dormidito en el hígado y puede reactivarse, ¿no? Hay un ciclo genérico para poder verlo. El vector es el mosquito, ingresa por lo que a uno le pica, se almacena en el hígado y luego va a romper los glóbulos rojos, y si esto lo hace cada 2 o 3 días se va a llamar terciana o cuartana, ¿no? Porque cada 4 días rompe los glóbulos rojos y produce una fiebre intermitente bastante intensa, ¿no? ¿Qué queremos aprender de esto? Que básicamente, supongamos, lo transmite este vector, nos pica en una determinada hora de la tarde, generalmente en la tarde, ¿ya? Puede ser cualquier hora del día, pero generalmente es en la tarde. ¿Y dónde se almacena? En el hígado. Y va a romper los glóbulos rojos, por lo tanto produciendo anemia, ¿ya? Hay dos, como digo, hay 5, pero hay Plasmodium vivax, falciparum, ovale, malariae, knowlesi. Pero para nosotros solamente no nos vamos a complicar la vida, dos, ¿no? Vivax y falciparum. El falciparum es el dañino, es decir, causa la muerte, para cuestiones teóricas, porque en la práctica los dos casi causan la muerte, pero para cuestiones teóricas el falciparum es el que causa la muerte y el vivax es el menos letal, ¿no? Y los ascaris, una enfermedad muy frecuente, una ascariasis muy frecuente, casi todos alguna vez hemos tenido. Este es un geohelminto, ¿no? Tiene una etapa que vive en las tierras húmedas por mucho tiempo y luego lo vamos a consumir por aguas contaminadas, por verduras contaminadas. Este geohelminto puede desarrollarse por mucho tiempo, bastante en número, ¿ya? Una vez yo recuerdo que entramos a cirugía a un niño que se había obstruido el abdomen, hemos sacado 80 ascaris, ¿no? Pasé un platito ahí de ascaris, parecía tallarines. Bastante ascaris y no se recomienda dar, por ejemplo, cierto tipo de antibiótico porque el ascaris hace movimientos desordenados que puede salir por la nariz, se entra por el apéndice, puede ingresar en la vesícula biliar. Entonces cuando hay bastante número hay que paralizarlo, ¿no? Se paraliza y para que sea flácido y pueda ser eliminado por las heces. Porque aquí por ejemplo encontramos dos, ¿no? Es la hembra. La hembra siempre es más grande, más robusta y el macho es más pequeño, en este caso. ¿Ya? Y la hembra produce, en su libro van a ver una cantidad de huevos, 200.000 huevos pueden poner, hasta 200.000 cantidad de huevos, ¿no? O sea, en cada vez pues, un montón y esos se pueden llegar a, por eso cuando se desparasita toda la familia, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahí llegamos a la parte final. He tratado de hacer un poco de escueto, lo más importante que le pueda servir, y vamos a ir reforzando, cada docente va a ir reforzando con algunas dudas, preguntas que ustedes tengan, la confianza, háganlo llegar, ¿ya? Gracias.